la intención del apostolado de la oración de Su Santidad Benedicto XVI para este mes, a cargo del Padre Claudio Barriga Domínguez, director mundial del apostolado de la oración. Intención general de oración del Santo Padre para el mes de junio, para que los creyentes sepan reconocer en la Eucaristía la presencia viva del resucitado que les acompaña en la vida cotidiana. Debo decirles, queridos amigos y amigas, que este tema de este mes es uno de mis preferidos. Me gusta pensar en un Jesús que nos acompaña y que está cerca de nosotros. Y en realidad es algo que nosotros mismos, los cristianos, a veces no lo percibimos, no vivimos conscientes de estar siempre acompañados por Jesús. Fíjense, la Madre Teresa de Calcuta dijo en su momento, ella que trabajaba con los pobres más pobres, tenía un voto especial. Decía, la pobreza más grande de nuestro tiempo no es la pobreza material, es la soledad. Ella lo veía, tanta gente sola, tanta gente triste, tantos sumidos en una vida a veces sin sentido, con tristezas permanentes, desesperanza, sin amigos, no se sienten apoyados por nadie, gente que se siente muy sola. Fíjense también en Internet, proliferan las redes sociales, donde se pueden tener fácilmente cientos de amigos, entre comillas, porque en realidad pueden ser perfectos desconocidos. Hay incluso en la red servicios de búsqueda de amistad o de pareja amorosa. Uno ingresa los datos de lo que a uno le gusta, sus preferencias, sus intereses. La otra persona hace lo mismo y se hacen estos encuentros que, entre paréntesis, debo decirlo, a veces dan resultado. A mí me tocó casar a una pareja que se conoció a través de estos sistemas y empezaron a frecuentarse y terminaron casándose. Bueno, dicho sea de paso, pero lo importante es que hay una búsqueda interior. Hay mucha gente que se siente muy sola y hoy día, en esta intención de oración, el Santo Padre nos está haciendo un llamado de atención. Fíjense que no estamos solos, fíjense que Jesús nos acompaña. Vuelvo un poco a la experiencia existencial que nos caracteriza quizá a todos nosotros. Una de ellas es esta necesidad de estar conectados. Hoy la conectividad es muy importante. Bueno, esto siempre en realidad ha sido así. No se llamaba conectividad, se llamaba familia, se llamaba comunidad, pero es una condición humana básica. Desde nuestras primeras experiencias en el útero materno, tal vez en su caso o en mi caso, yo no sé, tal vez el papá golpeaba en la panza de la mamá con el dedo y nosotros tal vez desde adentro respondíamos con una patada, o la tía o la abuelita, ¿no es cierto? Y nosotros escuchábamos una voz y respondíamos. ¿Se acuerdan otra experiencia, no del útero materno, sino de las entrañas de la tierra? En el año 2010, cuando un grupo de mineros chilenos se quedaron atrapados bajo tierra durante 17 angustiosos días sin que se supiera de ellos y después demoraron 2 meses casi en sacarlos. Esa experiencia de estar a 700 metros bajo tierra, desconectados del mundo, sin que nadie sepa de su existencia y todos tal vez pensaban que estaban muertos. Bueno, esta necesidad de estar en conexión con los otros también es realidad para nuestra fe. Necesitamos estar conectados con Cristo resucitado y entre nosotros, los miembros de la comunidad del Cristo resucitado. Y la petición del Papa de este mes apunta a un hecho muy consolador. En cada Eucaristía, independiente de la devoción o de la habilidad del sacerdote que está ahí celebrando, está presente para nosotros Cristo resucitado, en forma real, absoluta, personal. Jesús resucitado está ahí para nosotros. Es un lugar privilegiado donde nos podemos conectar realmente con Él. Nos constituimos en comunidad celebrante. La asamblea de los que están ahí es una comunidad conectada entre sí también. A la luz de la palabra de Dios y bajo el velo de los símbolos sacramentales, humildes y cotidianos, viene a nuestro encuentro la persona bondadosa y cercana de Jesús resucitado. Para el pueblo de Dios, que peregrina entre los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias del mundo de hoy, la Eucaristía se constituye en una fuente y un foco central de esa conexión que anhelamos. Como cristianos estamos invitados cada domingo, y ojalá cada día, a acudir a este encuentro. Pedimos la gracia de reconocer en cada Eucaristía el rostro sonriente del Señor
y de fortalecernos con su cuerpo entregado por cada uno de nosotros. Allí podemos confirmar que una vez finalizada la Eucaristía, Él nos sigue acompañando en nuestra vida cotidiana. No es solo en la misa. Salimos de la iglesia, volvemos a casa y en el camino y al llegar a casa y durante la semana, Jesús nos sigue acompañando. Él lo anunció, Él lo prometió, lo dijo solemnemente a sus apóstoles después de resucitar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. La intención misionera de su santidad Benedicto XVI para este mes. A cargo del padre Claudio Barriga Domínguez, director mundial del Apostolado de la Oración. Intención misionera del Santo Padre para el mes de junio, para que los cristianos en Europa redescubran la propia identidad y participen con mayor empeño en el anuncio del Evangelio. El Santo Padre está preocupado por el tema de la fe en el continente europeo, por el deterioro de la fe, por el olvido de las raíces cristianas que han formado la cultura de este continente, por un dar la espalda a Dios que ha sido el Padre inspirador de lo que hoy es Europa. Comparto con ustedes la reflexión de un padre jesuita, Antoine Queruel, francés, consejero del Padre General de la Compañía de Jesús, sobre este tema. Él nos dice así: durante casi 2000 años, la fe cristiana ha estado activa en Europa. Llegó a situarse en el corazón del Imperio Romano, en la misma ciudad de Roma, en la que los apóstoles Pedro y Pablo dieron un último testimonio de Cristo muerto y resucitado a través de su martirio. Una larga historia entonces había comenzado. Esta historia consta de páginas gloriosas y de horas sombrías. Los misioneros han abierto caminos, han atravesado Europa y han hecho de este continente una tierra donde el cristianismo se ha arraigado profundamente. Podemos recordar grandes personajes: San Benito, San Columbano, San Cirilo y Metodio, por ejemplo. Más tarde, un gran ardor misionero incitó a hombres y mujeres de Europa a abandonar su tierra de origen para anunciar a Jesucristo en otras partes del mundo. Pero el cristianismo en Europa también ha sido atravesado por la división y las violencias fratricidas, la incomprensión, las persecuciones. Tal vez fue necesario que pasara a través de estas pruebas. Una generación después de otra, los cristianos de Europa han tenido que ponerse a la escucha de aquel que dijo a sus apóstoles que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Hoy, el cristianismo en Europa, que duda cabe, atraviesa por un tiempo de crisis. Muchos europeos se forman en la teología y leen la Biblia, pero un número más grande aún ha perdido sus raíces cristianas. Hay muchos signos que indican la presencia de una sed espiritual, pero, por otro lado, un buen número de parroquias se vacían. Muchos cristianos viven su bautismo como un compromiso personal muy profundo, pero, por otro lado, se percibe la resistencia para anunciar el Evangelio. No se lo toma en serio, no terminamos de creer la misión del bautizado, la misión del cristiano. Los cristianos en Europa se encuentran en un momento muy particular de su larga historia, una historia que heredan del pasado, pero no los hace prisioneros de ese pasado. Su historia no es un patrimonio para aferrarse a él, sino más bien un don para acoger, para vivir mejor el hoy de Dios. Su identidad se encuentra en la historia de una relación abierta al Dios que es, que era y que vendrá. ¿Cómo llevar el Evangelio a un mundo donde el desarrollo y el progreso de la tecnología han hecho aparecer preguntas o cuestiones morales nuevas? ¿Cómo llevar el Evangelio a un mundo donde pueblos de orígenes muy diversos y particularmente de tradiciones religiosas diferentes se entrecruzan diariamente? ¿Cómo llevar el Evangelio a un mundo donde la relación a la autoridad se ha transformado? Hoy, en un mundo que experimenta el trastorno y la turbación profunda, se invita a los cristianos en Europa a redescubrir la riqueza del don que han recibido en Jesucristo y a aprender de nuevo a dar a los demás
lo que ellos mismos han recibido. Hoy, como a lo largo de estos 2000 años en los cuales la experiencia cristiana ha penetrado en Europa, el Espíritu está actuando. Él abre caminos nuevos de vida. Acojamos entonces su presencia y pongámonos en camino.